Bueno, vamos a continuar con archivos y carpetas. Vamos a ver cómo mover y copiar archivos, ¿sí? Y carpetas. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el elemento que queremos copiar o mover. Al seleccionar un elemento, en la barra de herramientas se activan estas opciones de copiar o mover, ¿sí? Y también estas de acá que tienen que ver con el portapapeles. Yo en particular estas de acá nunca las utilizo, ¿sí? Pero al hacer clic acá elegimos una carpeta y se mueve a ese destino. Y en copiar también. La diferencia entre copiar y mover es que mover lo saca del lugar original y lo lleva al destino. Y el copiar genera una copia. Tenemos dos veces el mismo archivo o carpeta. Yo generalmente lo que hago es, por ejemplo, vamos a copiar el logo UPSO, seleccionamos, vamos a copiar, vamos al destino, por ejemplo, lo vamos a poner dentro del desarrollo y ponemos pegar, ¿sí? Entonces este archivo está acá, vamos a la carpeta padre, UPSO, y también lo tenemos acá, o sea, lo tenemos en dos lugares, ¿sí? Si cambiamos el nombre, por ejemplo con F2, logo, el otro archivo sigue con el nombre original. Son dos archivos físicamente distintos. Ahora lo que vamos a hacer es mover este dentro de desarrollos. Lo elegimos. En este caso elegimos cortar. Vamos a desarrollos y ponemos pegar. Si volvemos acá a UPSO, vemos que ese archivo ya no está, ¿sí? Recordemos, es UPSO verde. Si tenemos acá, UPSO verde no está. Esa es la diferencia entre copiar y pegar. También se puede utilizar los atajos, ¿sí? Control. Si se fijan en el teclado, la X, la C y la B están juntas, ¿sí? La X es cortar, la C copiar y la B pegar, ¿sí? Se pueden acordar fácil la X como dos tijeritas, la C de copiar y bueno, la B de pegar, ¿sí? Que están las tres a continuación. Entonces, por ejemplo, agarramos los tres Galileos, Shift y hacemos clic en el último, quedan los tres seleccionados. Acuérdense que con Shift seleccionamos archivos contiguos, presionamos Control C, vamos a ir a desarrollos y ponemos Control V. De esa manera también copiamos, ¿sí? Fíjense que están acá en el original y acá, ¿sí? Si creamos una nueva carpeta, Galileo, entramos, fíjense que yo acá presioné Control V y no hice Control C primero, no copié nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque como está en el portapapeles, lo último que hice fue llevar esos tres archivos, la ubicación de esos tres archivos al portapapeles. Entonces no hace falta, una vez que esté en el portapapeles, lo puedo pegar la cantidad de veces que quiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque hice una copia, entonces lo tengo en tres lugares. Los tengo acá, en desarrollo y en Galileo, ¿sí? Otra forma es, vamos a, supónganse que yo me equivoqué, que no quería hacer esto. Presionando Control Z deshago lo último que hice, la última acción nada más, ¿sí? Lo último que hice se deshace con Control Z, que está justo antes de la X. Entonces están las cuatro ahí juntitas, es fácil de recordar. Control Z, deshago lo último que hice. En este caso era copiar, ¿sí? Fíjense, les dejo como tarea buscar cómo rehacer la última acción, ¿sí? Lo último que hicieron, cómo rehacerlo. Ahí yo apliqué un atajo y la última acción había sido pegar estos tres archivos.
¿sí? Entonces ahí los volví a pegar, pero no utilicé control V, utilicé otro atajo que les dejo a ustedes para que averigüen cómo hacer. Entonces tienen control Z, deshacen lo último que hacen y con la otra combinación de teclas vuelven a hacer la última acción, ¿sí? Eso se los dejo a ustedes que averigüen cómo hacerlo. La otra opción, en vez de utilizar atajos, las opciones de acá, de la barra de herramientas, es también utilizar el menú contextual, ¿sí? Haciendo clic, eligen acá las opciones que quieren hacer con este archivo. En este caso acá abajo tienen cortar o copiar. Yo no suelo usar esto porque este menú depende del archivo o carpeta que yo haga clic. Entonces esto se tiene que rearmar cada vez que uno hace clic sobre un archivo y tiene un costo, o sea, tarda un poquito más. Entonces yo generalmente utilizo los atajos. Podemos, por ejemplo, Galileo, control C para copiar, entro a tres desarrollos y control V. Ahora la carpeta Galileo está acá y está dentro de tres desarrollos. Vamos a ir al panel de navegación. Fíjense que si lo abrimos, tenemos acá UPSO, Galileo y dentro de desarrollos otra vez Galileo. Para cambiar el nombre, F2, le podemos poner Galileo en tres arroyos. Acá cambiar el nombre. Otra opción que tenemos es simplemente arrastrando con el mouse. Por ejemplo, este archivo lo arrastramos a Galileo, lo soltamos y directamente lo movimos, ¿sí? Es una opción también muy práctica. Lo único que por ahí se complica cuando hay que pasarlo al menú de navegación, porque se empiezan a abrir las subcarpetas, ¿sí? Cuando lo arrastramos, por ejemplo, si lo arrastramos en algo que tenga subcarpetas, se empiezan a abrir las subcarpetas. A ver, por ejemplo, tengo acá, se empiezan a abrir las subcarpetas. Bueno, yo tengo bastante organizado, tengo pocas subcarpetas, pero bueno, la idea es que si lo tenemos así, se empiezan a abrir subcarpetas y bueno, no hay que soltarlo hasta estar seguro, ¿sí? Si lo arrastro, por ejemplo, acá, la carpeta Piero, se va de acá y se va a la carpeta Piero. Lo clico acá y acá tengo el archivito Bebinca. Control Z, deshago lo último que hice, que era mover el documento Bebinca. Volvemos para atrás, ¿sí? Con la flechita de navegación o Alt flecha para atrás y vemos que acá volvemos a tener Bebinca. Entonces otra manera es arrastrarlo, ¿sí? Galileo lo arrastro a la carpeta que yo deseo, ya sea en el panel de contenido o usando el panel de navegación, ¿sí? Por ejemplo, lo pongo acá en CNBB, ahí se fue, presiono control Z y vuelve acá. Si yo quiero copiarlo, supongamos que yo quiero copiar Bebinca acá a Galileo, cuando lo arrastro lo que tengo que hacer es presionar control. Fíjense que ahora cambia, en vez de mover dice copiar. Al presionar control dice copiar. Entonces ahora lo suelto. Fíjense que acá Bebinca no desapareció y también lo tengo acá. Entonces con control copiamos. Eso sucede cuando estamos trabajando dentro de una misma unidad. Fíjense que en este caso estamos dentro de la unidad datos. Pero ¿qué pasa cuando arrastramos a otra unidad? Por ejemplo, vamos a arrastrar todo el contenido de Tres Arroyos, lo vamos a mover a otra unidad, instalar. Fíjense que ahora dice copiar. Si yo me quedo en la unidad
datos, esto es lo que decía que se abría, dice mover. Mover. Vamos a dejarlo acá. Vamos a checar. Pero si yo me paso a install, que es otra unidad, cambia a copiar. Quiere decir que el arrastrar, si es dentro de una misma unidad, se mueve el elemento. Pero si cambia de unidad, se crea una copia. Vemos que acá en install se creó una copia de Tres Arroyos. ¿Sí? Entonces, para copiar dentro de la misma unidad, presionamos control. Para copiar a otra unidad, simplemente lo arrastramos. Para mover dentro de la misma unidad, simplemente lo arrastramos. Para mover a otra unidad, vamos a ver cómo es. Esto es simplemente utilizando el mouse, ¿sí? Y las teclas, o sea, sin utilizar los atajos. Vamos a mover este Galileo. Lo que hacemos es arrastrarlo a la otra unidad y presionamos Shift. Con Shift lo que hacemos es mover. Soltamos el mouse y ahora fíjense cómo desapareció de acá y lo tenemos en la otra unidad. Nuevamente, control Z, podemos deshacer los cambios. Entonces, eso es lo que respecta a copiar y mover carpetas o archivos, utilizando los atajos, control X para cortar, control C para copiar, control V para pegar. Eso va, recuerden, al portapapeles. Entonces, una vez que lo copian, lo pueden pegar varias veces. No es lo mismo que si lo cortan, porque si lo cortan lo están sacando del lugar de origen, ¿sí? Por ejemplo, este control X acá, control V, me pide en este caso si quiero reemplazar. Como ya existe un archivo Bebinca, detecta que el archivo existe acá, o por lo menos existe un archivo con el mismo nombre. Entonces me pregunta si quiero reemplazar el archivo, omitir este archivo ya que no lo mueva. ¿Sí? Vamos a poner reemplazar, ¿sí? Que reemplace el archivo original. Es lo mismo, es el mismo archivo, pero bueno. Vamos a ir a Tres Arroyos, control V. Fíjense que acá yo pongo control V y no pasa nada, ¿sí? No funciona. ¿Por qué? Porque el cortar lo saca del lugar original. Entonces yo no lo puedo, una vez que lo moví, no puedo volverlo a pegar en otro lado. En cambio, con control C, al copiarlo, sí lo puedo pegar muchas veces. Puedo seguir utilizando lo del portapapeles, porque no lo saco del lugar original. Entonces, una vez que yo lo copio, lo puedo pegar muchas veces. Pero si lo corto, no. Solamente el pegar es una vez. Ahora, si yo presiono acá control C y ahora elijo Galileo 3, control C y vengo acá, lo que voy a pegar va a ser el segundo archivo, ¿sí? Si yo pongo control V para pegar, voy a pegar el tercero, el último que envié al portapapeles, ¿sí? El portapapeles se va sustituyendo con lo último que voy copiando. Acuérdense que tenían las opciones para habilitar el histórico del portapapeles, ¿sí? Que habíamos visto el histórico del portapapeles. Entonces ustedes ahí pueden elegir qué es lo que quieren pegar, ¿sí? Si utilizan el histórico. Acá, ¿se acuerdan que tenían Windows B corta? Acá tienen el histórico y pueden ver qué es lo que quieren pegar. Todas estas cosas, como yo tengo habilitado el histórico, tengo todo esto copiado y puedo elegir qué pegar, ¿sí?